¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy en Avilés para desvelaros muchos secretos de Asturias y de este palacio que tenemos aquí a mis espaldas. Aquí en el canal Prestoso de Caja Rural de Asturias os transmitimos todos los secretos de este patrimonio que tenemos en nuestro Principado. Pedro Menéndez de Avilés y su esposa María de Arango Inclán quieren construir en la primera mitad del siglo XVII un palacio en esta plaza de afuera de la villa y al lado de la calle de la Canal, donde se afincaron en su momento en el siglo XIII los franciscanos. Enfrente el ayuntamiento se construye a posteriori. Hoy, desde hace varios lustros, este magnífico palacio del Marqués de Ferrera es un estupendo hotel de 5 estrellas. Vamos a conocer hoy muchos de sus secretos. ¿Nos acompañáis? Como sabéis, en Secretos de Asturias siempre nos hacemos acompañar por lo mejor, para que nos descifre los mejores secretos. En este caso, la propietaria del hotel, Olga García Pereo. Olga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Regina? Buenos días. Y gracias por Bienvenida. atendernos y por descifrarnos todos los secretos de este hotel, cuyo nombre ortodoxo decíamos que es... Es Hotel Palacio de Avilés, afiliado de Meliá. de Meliá. Sí. Bueno, pues este es un hall precioso, pero que no era el original, No. porque la puerta de entrada, podríamos decir, de los carruajes, etcétera, es esta, ¿no? Era esta, sí. Aquí todavía se ve alguna señal de donde ellos enganchaban caballos y carruajes, y en la parte de arriba también había unos enganches. Bueno, pues vamos a entrar, Olga, un poquito ya en el hotel, decir que lógicamente este suelo no es el original. No, este sitio por el que estamos pasando ahora, en realidad todo esto era canto rodado, hasta el fondo. Esto salía hacia la finca y por aquí pues entraban los carruajes y a caballo. A caballo. Hasta el final de la finca. Y estamos entrando en un lugar, en un rincón muy bonito que Sí. lo llamáis patio barroco, que es como un poco para el desayunador o tomarse un cóctel. Esta es la cafetería, es parte de la cafetería de ahora del hotel. Y bueno, es un espacio muy luminoso, muy agradable. Muy agradable. Esto era un antiguo patio. Que no tenía techo, Claro, luz cenital, no claro. tenía Sí. techo, y aquí se supone pues que las marquesitas cosían y hacían sus labores al aire libre. Tenéis esos antepechos, Sí. tenéis esas balaustradas que son copia del siglo XIX, influencia, Claro, ¿no? Con esa aquí MF que es Marqués de Todo el Ferrera. balconado de la primera planta, que es todo el corredor que recorre toda la planta, pues ahí ves las iniciales y una parte del emblema de los marqueses de Ferrera. Contrastando con ese móvil del artista contemporáneo. Sí, efectivamente, es dentro de un espacio barroco, pues el toque moderno que le da luz y le da Colorido. colorido. Salimos de lo que era el patio de coser, ¿no? De las marquesas, a la zona de las residencias a través de estos magníficos arcos tipo conopial, ¿no? Pues sí, a partir de aquí sería su zona ya de privada, donde ellos hacían su vida. Y accedían Sí. a partir del siglo XIX por una escalera que vamos a ver, magnífica, de mármol. Estamos entrando en el Salón Galiana, que por cierto es un espacio bárbaro para hacer unas reuniones maravillosas. aquí. Sí, este salón se utiliza en eventos, en ceremonias civiles, ¿Ah, sí? fundamentalmente, sí, y luego en reuniones de empresa, en comidas de negocios se Maravilloso. utiliza, tiene muy buena vista. A la plaza, a la Plaza de a la Plaza de España. del Ayuntamiento de Avilés. Sabían esos marqueses sí, lo que hacían. Sabían vivir bien, sí. Nos paramos aquí, Olga, Sí, para decirles sí. a nuestros seguidores, porque ahora nuestro querido cámara va a tomar luego el detalle. Y es que voy a hacer yo así para que se vea que hay como una pequeña Sí. hondonada. ¿Por qué? Pues porque antes de hablar con el marqués, porque lógicamente al ser el mejor salón, podemos decir, con vistas a la villa, ¿no? a Avilés,
ellos venían con sus botas, por cierto, por estas maderas, ¿no? Originales prácticamente, muchas de ellas, la mayoría. con sus espuelas, con sus botas, pues probablemente con hierros en la base, y tenían como que limpiarse, ¿no? Claro, aquí se sabe que ellos recibían a sus invitados, a negocios, estos marqueses eran comerciantes. Entonces, bueno, pues la gente aquí andaba a caballo y en sus botas venían metal. Claro. Y ahí limpiaban y ya viste cómo está degradado porque esta pieza es original de aquella época y está desgastada. Aquí caminando por este claustro del primer piso con Olga García Pereo, propietaria del hotel. Bueno, cuéntame, porque tenemos arte por todas partes. Sí, la verdad es que hay mucho arte en este edificio. Hay exposiciones permanentes de pintura, de Espolita por todo el edificio y de Santa Rúa en toda esta zona. Y también en el corredor de esta planta, como ves, hay exposiciones itinerantes. Ahora expone este artista, mensualmente va cambiando el estilo. Da gusto este hotel. Me trae Olga a la joya de la corona, que es el archivo, ubicado sobre un basamento para proteger de la humedad, ¿no es así? Sí, este espacio está así. Bueno, pues este se llama el Salón Archivo. Es un comedor privado dentro del restaurante La Capilla. Está totalmente adecuado con esos abocinamientos, con esa especie de hornacinas para almacenar los documentos. Y esto lo impulsa el segundo marqués de Ferrera, que es Juan Alonso de Navia, que él hábilmente, antes de que el rey Carlos II en 1700 le diera oficialmente le otorgara el marquesado de Ferrera, pues como había ayudado a la realeza con un montón de madera para construir galeones. Tenían barcos, eran comerciantes, eran guerreros, un poco de todo. Ellos comerciaban con las Américas, lo que se llamaba en aquella época, Bueno, Olga, habéis hecho ahí una mezcla muy interesante, ¿no? Como ves, tiene un toque moderno. Este es un conjunto de esculturas de un escultor local, Faustino López, y le da ese toque moderno a esta estancia tan noble. Bueno, qué rincón más cargado de cosas. Para empezar, el escudo. Sí, es el antiguo escudo del marquesado. Este supermóvil que tenéis aquí del mismo artista. autor del que vimos antes, de Faustino López. ¿Y las pinturas, Olga? Bien, esas pinturas, la mayoría de ellas estaban cubiertas por la suciedad y por otros tipos de pinturas y se fueron descubriendo y se restauraron y quedaron pues prácticamente idénticas a las originales. Con los escudos familiares. Con los escudos, sí. De las órdenes de Alcántara, etcétera, a las que ellos pertenecieron. Tenéis 78 habitaciones, tenéis suites. ¿Cuántas suites, Olga? En el edificio histórico tenemos 2 suites. Esta es la que estamos ahora, que es la suite 221, la llamamos la suite del Príncipe. Y tiene estas 2 estancias. ¡Ah, qué maravilla! Sí, es espectacular. Con vistas también a la plaza del Ayuntamiento de Avilés. Bueno, por cierto, la suite del Príncipe, porque aquí además está en una zona como muy soleada, está en la esquina, encima está la torre. De hecho, tenemos ahí una puertecilla misteriosa que es un actual armario, Es un armario, un vestidor, y se supone que ahí había una entradilla a una escalera que daba a la torre. Lógicamente. Pasadizos secretos que hay en todos los palacios. Claro que sí. Arte y mucho arte, porque Avilés lo es. Muy artístico sois. Sí, en Avilés. Yo interpreto que tú, Olga, eres avilesina. Yo nací en Avilés. Por favor. Avilés de toda la vida. Hugo Fontela tenemos aquí ante nosotras. Sí, dentro de toda la colección que has visto por el hotel hay 2 Hugo Fontela, este que está aquí y otro que está en la entrada principal. Desde luego que este hotel Palacio de Avilés, nuestro secreto prestoso de hoy, nos está dejando totalmente sorprendidos en este palacio del Marqués de Ferrera, esta estancia mágica. Sí, esto es la sala de la torre. Tú ten en cuenta que estos marqueses eran comerciantes, entonces desde el alto de la torre, esta escalera nos da paso a la torre, desde ahí vigilaban ellos los barcos que entraban en la ría. Bueno, la joya de la corona, por favor. Bueno, me siento un poco, hombre, no marquesa de Ferrera, porque en este caso serías tú, yo soy tu invitada, si me lo permites. Pues aquí estás, en la torre. Bueno. En esta torre, en el salón de la torre. Sí, en esta torre,
que bueno, aquí había unos merlones o unas almenas, parece ser, Sí, ¿no? Se sí, recreció. Sí, ¿no? se sabe que aquí en fotografías Sí. antiguas sí había algo. Lo que pasa que luego esto se recreció entero y se conservó lo que ves. En esa segunda fase que tuvo el palacio, podemos decir, un poco en el siglo XIX, El XIX. que hubo una cierta relación con los señores de Selgas, ¿no? Sí. El propietario tenía Sí, amistad, sí, sí. pues fue cuando se hacen esta especie de antepechos, que es una copia, por cierto, ¿no? De los que había. Es que aquí tenemos la visión de la calle San Francisco, del convento de San Francisco. Sí. La plaza de la villa, La plaza de la fuera villa, de la villa, de porque fuera de la villa. está extramuros. Sí. Esto se llamaba el camino hacia Grau, esta Efectivamente, zona, el camino hacia Grau. Las casas Sí. modernistas y más Sí. eclécticas, más hacia arriba, y todo lo que tenemos aquí en derredor. La Claro. verdad es que es incluso el Niemeyer al El fondo. Niemeyer, y al fondo ves el puerto, y el mar, la ría prácticamente. y el mar. Por eso el marqués desde aquí divisaba sus barcos. Claro que sí. A ver qué pasaba aquí, quién se iba a llevar sus mercancías o no. Sí, claro. Pues Olga García Pereo, ha sido un placer haber Gracias estado a vosotros. con vosotros aquí en nuestros Secretos de Asturias, muy especial hoy. Os deseamos mucha suerte Muchas gracias. en esta etapa y en todas. Y que yo creo que más que esto, pues no podemos esperar en esta temporada. Gracias, Olga. Gracias a ti. Gracias a vosotros por estar ahí. Esperemos que os haya sorprendido este nuevo Secretos de Asturias y nos vemos, si queréis, el próximo martes.